Hola, mi nombre es Juan Carlos Hola Juan Carlos. y llevo un día sin grabar una intro graciosa. Hola, ¿qué tal? Bueno, no os asustéis por lo de la intro. Sí, es verdad que estoy un poco falto de ideas en cuanto a hacer alguna intro graciosa, entonces quiero, por favor, un pequeño respiro y es posible que en los próximos vídeos pues las intros sean normalitas, no tengan pues esos chascarrillos que suelo meter. ¿Esto quiere decir que van a desaparecer ese tipo de intros del canal? No, ni mucho menos. Seguirá habiendo, pero bueno, cuando se me vayan ocurriendo y me vuelva un poco la inspiración, pero ahora mismo por favor necesito unos vídeos de respiro. Y ya volviendo al tema, a lo que aquí venimos, es verdad que llevo cierto retraso con mis resúmenes de lectura, con estos últimos 6 libros que he leído. De hecho, se me han juntado casi 12, pero bueno, entre unas cosas y otras, entre que fue final de año, el viaje a México, los vídeos especiales de estas épocas, bueno, todo eso ha llevado a este pequeño retraso que hoy empezamos a solventar, ya que hoy os traigo 6 de esas últimas lecturas. Vuelvo a recordar que este listado no tiene ningún tipo de orden más allá del orden de lectura, es decir, el primer libro que comento es el primero que leí, que ya hace tanto tiempo que ni me acuerdo, pero bueno, creo que están más o menos bien ordenados. Así que siguiendo esto, el primer libro del que os hablo hoy es Mugre Rosa. Sí, Mugre Rosa, ¿verdad? Que parece que hace mucho tiempo que hablamos de este libro, que organicé mi primera lectura conjunta gracias a este título de Fernanda Trías. Pues sí, no he hablado aún en el canal de este libro más allá de algún book tag o alguna breve mención. ¿De qué trataba Mugre Rosa? Este libro nos situaba en una ciudad que, sin mencionarla, parece ser Montevideo, donde ha ocurrido algo así como una catástrofe o un desastre ecológico que ha acabado o ha finiquitado la vida animal. Nosotros en ningún momento vamos a saber qué es lo que desencadenó este hecho y qué es lo que ha sucedido, pero este virus, por así llamarlo, pues afecta también a las personas de distintas maneras. Obviamente la desaparición de los animales va a conllevar un buen número de consecuencias y además la extraña niebla que se genera a través de este desastre ecológico confinará a las personas en sus hogares a la vez que de alguna manera los envuelve a todos ellos y les impide ver con claridad. En medio de todo esto, la narradora, que es la que nos va a contar toda esta historia y de la que nunca sabremos el nombre, nos relatará cómo está viviendo todo esto, encerrada en una ciudad de la que no puede o no quiere escapar y además anclada a una relación de la que parece no querer soltarse. Muy importante y peculiar va a ser también la relación que ella mantiene con su madre. Mi valoración con Mugre Rosa es total y absolutamente positiva. Me he encontrado con una novela mucho más completa de lo que yo pensaba que iba a encontrar. Un libro muy atmosférico y que a cada página está lleno de matices. Y es que la novela hace que te estés cuestionando continuamente lo que está pasando y sobre todo qué es lo que va a pasar. Esto da mucho juego en una lectura conjunta porque, bueno, las teorías conspiranoicas que se van construyendo no tienen ningún tipo de desperdicio. Creo que el continuo uso de metáforas, la introspección que se desprende del libro, los significados ocultos y otro tipo de cuestiones están en esta novela a un nivel muy alto. Sobre todo la gran metáfora que para mí es esta novela de crear un mundo, un ambiente, un paisaje, un escenario para simplemente reflejar el interior de una persona. También el juego con el tiempo y los recuerdos me parece buenísimo y es que aquí la autora juega, por ejemplo, con los tiempos verbales y es capaz de cambiarlos en un mismo párrafo dejando al lector totalmente descolocado. Esto es algo intencionado y creo que funciona muy bien, así como por ejemplo las diferentes formas de plantear la maternidad, que es un tema importante en esta novela y que es percibido por el lector casi como si estuviera en una casa de espejos. Se nos ofrece también una visión metafórica sobre las distintas clases, los adinerados y los que tienen pocos recursos para escapar de una situación y un lugar como el que se nos muestra en este libro. Creo que un buen resumen podría ser que la autora aquí nos plantea un juego
y yo, al menos por mi parte, jugué por completo y me lo pasé en grande. Me ha parecido una gran experiencia tanto en el fondo como en la forma, porque el tipo de literatura que hace Fernanda Trías creo que es un buen ejemplo de qué tipo de libros me gustan a mí. Así que en mi opinión, Mugre Rosa es un libro recomendadísimo, que puede ser una distopía, pero contiene muchísimo más dentro de sus páginas. El segundo libro que terminé en esta tanda fue Lo que más me gusta son los monstruos. Es una novela gráfica escrita por Emil Ferris. La traducción en esta edición de Reservoir Books corre a cargo de Montserrat Meneses Vilar. Aquí estaremos en Chicago a finales de los años 60. Karen es una niña de 10 años que vive con su madre y con su hermano, con su hermano cuando éste aparece. Karen se considera a sí misma un pequeño monstruo. De hecho, en la novela aparece retratada y dibujada como lo que podríamos denominar una niña lobo. Ella se lleva muy bien y le tiene mucho cariño a la vecina del piso de arriba, Anka, que un día misteriosamente aparecerá asesinada en su apartamento. A partir de este suceso, Karen se impondrá a intentar resolver este crimen, y en su investigación saldrán a la luz hechos del pasado e interconexiones inesperadas con varios personajes, así como miembros de su propio entorno familiar. Bueno, este cómic o novela gráfica me ha parecido apabullante, tanto en su propuesta estética como en su contenido. Me ha gustado mucho y es una lectura que exige cierto compromiso por parte del lector, ya que nos sumerge, por ejemplo, en varias líneas temporales y abarca un buen número de temas a través de todos los personajes que van apareciendo en sus más de 400 páginas. Y hay que decir que también contiene bastante texto, hay que demorarse un tanto en cada página. Pero creo que lo mejor de todo es que es un libro que invita a rascar más allá de su superficie y a adentrarse en una oscuridad que es más densa de lo que parece en un principio. Y es que Karen va a ir descubriéndose a sí misma a la par que va desentrañando este crimen, el de su vecina Anka, y se va a ir dando cuenta de la importancia que tiene la relación con su propia familia. Creo que además este es uno de los puntos más destacables de esta novela gráfica, esa manera que tiene Karen de dibujarse a sí misma espejándose en su madre y en su hermano. El amor y los rencores que reinan en ese pequeño núcleo familiar, en ese pequeño apartamento, van a ser los que marcarán su desarrollo como persona. Algo curioso es cuando la autora se recrea en alguna obra de arte, por ejemplo, algún cuadro de Delacroix, y se dedica a diseccionarlo un poco. Es cierto que esa recreación es magnífica y que se intenta integrar dentro de la trama, pero personalmente creo que ralentiza un poco lo que es el desarrollo, el ritmo del resto de la historia. Pero bueno, más allá de eso, me parece un magnífico retrato de una época y un lugar muy concretos y de cómo la sociedad responde a lo que nosotros mostramos, que no siempre es de la mejor manera. Ahora cambiamos de tercio y viajamos hasta Islandia para hablar de la escritora de... Auður Ava Ólafsdóttir. Perdón. En esta ocasión el libro está traducido por Fabio Teixidó Benedí. Y aquí nos vamos a encontrar con Hekla, que es una muchacha que ante todo lo que ella quiere ser en la vida es escritora. Para ello abandonará Dalir, un pequeño municipio islandés, para trasladarse a Reykjavik. Allí se encontrará en una ciudad un tanto hostil donde intentará ganarse la vida lo mejor que puede. Todo esto en medio de un machismo que parece estar impregnado en los cimientos de la sociedad. Ella se dará cuenta de lo difícil que es asomar la cabeza en esos ámbitos literarios repletos de hombres, sobre todo poetas, que son unos círculos muy cerrados donde parece que lo único que se ve de Hekla es su agraciado físico. Hay que decir que el nombre de Hekla se lo pusieron sus padres en honor a uno de los volcanes que hay en Islandia, que se llama justamente así, el volcán Hekla. Y el padre de ella es un gran aficionado a los volcanes. A pesar de ello, la protagonista nos resulta en ocasiones muy fría, casi un tanto robótica, y esto es extraño porque parece que esas continuas referencias a los volcanes son anticipos de un futuro estallido de Hekla, pues en forma de erupción casi volcánica tremenda, pero nada. Lo único que llega a soltar son 2 escupitajos de lava y para de contar.
Creo que lo mejor de la novela son diferentes personajes que van apareciendo en torno a Hekla, como John, un amigo que es el que la acoge primeramente en Reykjavik. Él es homosexual y está del todo inadaptado a la ciudad, pero es un personaje que es todo corazón. También destaco a la amiga de Hekla, que también es escritora, y es casi como un espejo de lo que sería Hekla si estuviese casada y con hijos, cómo sería su vida. Esta es una mujer llena de contradicciones que, bueno, al final resulta un personaje bastante curioso. En definitiva, es un libro que percibí de prosa sencilla, pero que me dejó un sabor un tanto olvidable. Como me he olvidado también, por ejemplo, de decir que lo leí en lectura conjunta gracias al club literario de Marta de Empieza por leer en su viaje mensual, esta vez al país de Islandia. Y otra cosa que no he dicho es que el final de la novela es un tanto extraño porque es como si no tuviese final, es como que la novela tiene que seguir transcurriendo, pero llega un momento en el que finaliza así de cuajo, casi como un hachazo. En fin, fue una experiencia un tanto extraña que no me terminó de gustar, pero es cierto que con el transcurso de las semanas el recuerdo que tengo de esta novela parece haber mejorado un poquito. Seguimos con el cuarto libro, esta vez viajamos a mi querido México. Estoy hablando de Álbum de familia de Rosario Castellanos. Este es un libro compuesto por 4 relatos y supone mi primer acercamiento a esta autora mexicana. Y tengo que decir que fue un acercamiento un tanto desigual. Como he dicho, contiene 4 relatos y en todos ellos la mujer es el tema central y la protagonista absoluta. El primer relato se llama Lección de cocina y tengo que decir que me impactó y es sin duda el relato que más me gustó de todo el libro. En él se nos muestra a una mujer que está cocinando y pues parece eso, que está relegada a ese lugar y a esas acciones, a la cocina, prácticamente como un símbolo del lugar que la sociedad patriarcal otorga a la mujer. Ella se casó hace poco y durante este tiempo que está cocinando una carne, reflexiona y se pregunta sobre su papel en la sociedad y en su núcleo familiar. Esa sumisión a la que se ve casi obligada se ve reflejada en esa carne que está cocinada, que tiene que estar muy en su punto, como una metáfora de esos estándares físicos que la mujer tiene que seguir. El otro relato que quiero destacar, que también me gustó, aunque no tanto como el primero, es el último, y es el que da nombre al libro, se llama también Álbum de familia. Y es curioso porque ocupa la mitad del libro, se reparte en toda la longitud entre este relato y los otros 3. Aquí la autora nos llevará de la mano a un encuentro entre Matilde, una anciana escritora a la que la edad está haciendo estragos, con sus antiguas alumnas. A través de los diálogos que se van estableciendo entre ellas, seremos testigos de la feroz competencia que existe por destacar, las envidias, los celos, pero también el cariño y el aprecio que se tienen entre ellas. Y es que aquí cada mujer dispara con bala y es verdad, hay muy pocos escudos. Me parece un relato mordaz, tal vez algo alargado, pero muy efectivo, que habla desde otra óptica de esa opresión ejercida sobre todo lo femenino en la segunda mitad del siglo XX. Hay mucha ironía, personajes casi caricaturizados, pero bueno, es un relato que me gustó. Y bueno, estos son los 2 relatos que quería destacar de este álbum de familia tan peculiar de Rosario Castellanos. Ahora nos vamos a Argentina para hablar de Con otro sol de Diego Angelino. Este libro, escrito originalmente en el año en que yo nací, 1974. y es un libro de relatos dividido en 2 partes. En la primera viajaremos a Campo del Blanco, que como bien dice Selva Almada en el prólogo de este libro, nos servirá como mapa para situar a todos los personajes. A ellos los vamos a ir conociendo en cada relato casi de manera interactiva, porque cada cuento tiene un cierto nexo con los demás, ya sea a través de los personajes o del suceso que nos está contando. Así, el autor crea un universo propio sobre todos estos relatos que, si bien se pueden leer de manera individual, creo que esa manera de crear un conjunto, para mi gusto, eleva bastante la satisfacción lectora. La supervivencia casi parece ser el leitmotiv y casi el cartel o el sobrenombre del pueblo, ya que parece que la tragedia y la muerte sean 2 vecinos más de este lugar. La muerte cotidiana que a veces se puede llenar de luz y de poesía, como ese hombre que está a punto de morir y en su último aliento lo único que quiere es acercarse
a la casa donde está su amada para morir contemplando su rostro como última visión. Luego hay personajes inolvidables como Viejo Pancho, que de tan viejo no precisaba recordar y no quedaba nadie en el pueblo que pudiese compartir sus recuerdos. La segunda parte consta de relatos escritos posteriormente a la publicación de la primera edición, y estos conforman un imaginario sobre la guerra, esa guerra que es capaz de desdibujar a los personajes, unos personajes que tenían una mayor importancia en la primera parte y que ceden aquí ese lugar a eso, a la importancia que tiene la guerra. Si bien siguen siendo relatos muy potentes, creo que carecen un poco de la magia de los cuentos que se nos traen en la primera parte. Y tal vez sea precisamente por eso, por alejarse un poco de los personajes, de ese lugar, de Campo del Blanco, y centrar su temática en otro mundo. Es casi como un pequeño libro distinto que no es que no me gustase, pero sí es verdad que sentí cierta molestia porque me sacó de ese encantamiento anterior. Pero bueno, creo que es un libro muy recomendable, un autor para ir descubriendo poco a poco, Diego Angelino. Y bueno, yo encantadísimo porque esta editorial Malas Tierras es una de esas pequeñas editoriales que está conformando un catálogo que cuando ves que publican un nuevo libro siempre parece interesante, aunque no conozcas nada del autor ni de qué va, pero son libros que llaman la atención. Así que es una editorial a seguir, Malas Tierras, que creo que también está haciendo las cosas muy bien. El último libro que os traigo en esta tanda de 6 es Museo Voraz, de Angélica Ávila Forero. Ella es colombiana, este es su primer libro y está publicado por Laguna Libros. Este podríamos decir que es un libro híbrido, donde vamos a encontrar a una narradora que está confinada en su casa debido a una pandemia, nos suena, ¿verdad? Y creará un museo imaginario conformado a partir de obras de múltiples artistas colombianas que ella irá robando poco a poco de otros museos y galerías de arte, eso sí, como he dicho al principio, con su imaginación. Este museo lo dividirá en salas que tendrán nombres muy sugerentes como Misterios, Seres Vivos, Cosas Rotas, y además de estas obras será capaz de albergar cosas tan inimaginables como un río. En cada capítulo, que por cierto son capítulos muy breves, nos hablará de cada una de esas obras, nos la describirá para que podamos imaginarla lo más fidedignamente posible y en muchas ocasiones añadirá pinceladas personales y alguna que otra digresión. Creo que lo mejor de este libro es ese universo que logra crear la autora Angélica Ávila Forero y las conexiones que se crean entre las distintas obras, así como con sus autoras. El museo actúa casi a modo de vecindario entre todas ellas y es así como lo imagina. Todo ello se engloba en última instancia para conformar así una única personalidad, la personalidad de la creadora de este museo. Como he mencionado en alguna otra ocasión, actualmente tenemos la suerte de poder disfrutar un libro y cuando se hacen referencias artísticas o a lugares, a paisajes, pues podemos buscarlos por internet y visualizarlos directamente y así poder imaginar toda la escena, todo lo que nos está contando el autor o autora muchísimo mejor. Este caso no es la excepción, como podéis imaginar, nos habla de multitud de autoras y sus obras. Lo que pasa es que personalmente fui incapaz de encontrar, yo diría, más de la mitad de las obras aquí mencionadas y eso me resultó un tanto frustrante. Me ha gustado mucho la imaginación y la manera de tejer de la autora, pero encuentro un gran problema y es que en un libro relativamente corto, son apenas 200 y muy pocas páginas, se menciona a 71 autoras, si no he contado mal. Y es que es un número tan elevado y es tanta la información a procesar que al menos en mi caso me terminó saturando un poco. Es decir, me parece una idea muy buena, muy imaginativa, muy original, pero un tanto fallida a la hora de plasmarlo en papel. Tal vez un número más reducido de obras daría pues un mayor espacio a desarrollar esas conexiones sentimentales y emocionales de la creadora o de la autora con cada una de estas artistas y sus obras. Además es un libro que a pesar de ser corto lo leí en un lapso de tiempo quizá demasiado amplio, pero bueno, creo que también se presta a ello, ya que al ser cada capítulo estar centrado en una autora y en una obra en concreto, pues puedes leer 2, 3, 4 cada día, cada noche, como cada uno quiera, pero es verdad
que yo me quedé con esa sensación, un tanto de hartazgo con tantísima información y tantísimas obras de arte. Y este ha sido el repaso a 6 de mis últimas lecturas, no las últimas porque ya digo, prácticamente tengo ya para hacer un nuevo vídeo. No creo que sea el próximo, seguramente haga un book tag en medio, pero bueno, va a llegar muy prontito ese próximo resumen de otros 6 libros. Comentadme por favor si habéis leído alguno de estos libros, si tenéis intención de hacerlo, si os han interesado, si os llama la atención alguno más que otro. Yo estaré encantadísimo, como siempre, de leeros y responderos. Un abrazo a todo el mundo, muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos como siempre muy pronto. Chao.